¿Qué onda Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo video análisis. En esta oportunidad podríamos decir que es un super análisis Smash. Como saben, se acercan los Games Awards, y es por eso que se cree que el quinto personaje DLC del Smash Bros. Ultimate será revelado en esta festividad. Hay muchos indicios que dan a entender que esto puede ocurrir. El Smash está nominado a GOTY y además Joker, el primer DLC del Smash, fue revelado justamente en los Games Awards pasado. Así que bien, en este video trataremos de analizar quién podría ser este quinto DLC, que tanta expectativa y dudas generan los fans. Bien, para comenzar tomaremos en cuenta esta lista que ven en pantalla. Como saben, dos de los leakers más populares en cuanto a Smash, Bergeben y Sabi, no han dejado de confirmar personajes en las últimas semanas, y esta es la lista final hasta el día de hoy. Antes de empezar quiero aclarar algo. Yo sé que la mayoría de ustedes lo sabe, pero siempre hay una minoría que no, por lo cual prefiero remarcarlo. Yo no creo en estos leaks, he dejado de creer desde aquel leak de Rayman de Smash Field. Ahí perdí toda la fe que podría tener en los leaks, así que tienen que aprender a diferenciar cuando uno da una información y cuando la comparte como su opinión. Pues yo no creo en los leaks, solo los estoy informando. ¿De verdad crees que me gustaría que este leak sea real cuando confirma a mi personaje más querido, Crash? Pues no. Además, estos leakers estoy seguro que se equivocaron varias veces, pero nadie lo recuerda al parecer. Creo que yo he acertado más con mis análisis Smash que estos tipos con sus leaks. Pero en fin, quería dejar en claro mi opinión sobre esto antes de comenzar. Ahora sí, tomando esta lista de los leakers, vamos a hacer de cuenta que es verdad, que tienen razón, y todos estos personajes están desconfirmados como el quinto DLC. Ya que si pensamos que no tienen razón, el video no tendría sentido, ya que todo el mundo tendría oportunidad. Estos personajes desconfirmados me sirven a mí como filtro, para poder analizar a los que no se encuentran en esta lista, y llegar a una conclusión final. Bien, tomando esto como verdadero, los personajes desconfirmados son Geno, Doom Slayer, Ryu Hayabusa, Crash, Dante, Gordon Freeman, Phoenix Wright. Esto es más que nada por un tweet que publicó Camilla, que lo explicaré un poco más adelante. Leon, Scorpion, algún representante de Namco, algún representante de Ubisoft, algún representante de Level 5, algún representante de Falcom, Tracer, Arthur y Master Chief. Con esto dicho, ¿quiénes podrían tener chances de ser el quinto DLC? Pues empecemos con lo que para mí en un principio fue un guiño, y es la inclusión de los espíritus de Resident Evil. Yo en ese momento, además de lamentarme por no tener un representante de Resident Evil en Smash, pensé, si Capcom dejó que agreguen espíritus de Resident Evil, entonces ¿tiene planeado meter otra franquicia como personaje? Esto podría ser tranquilamente así. En un principio se pensó en Dante de Devil May Cry, pero luego de la deconfirmación por parte del leak, se descartó inmediatamente. También se vio a Phoenix Wright, pero supuestamente por un tweet de Camilla él estaría desconfirmado. Lo que dice el tweet es básicamente que le preguntan por qué Phoenix Wright no está en Smash. En cuanto a mi opinión de esto, yo no lo descartaría como muchos lo hacen, de hecho todo lo contrario, todavía deberíamos tenerlo en cuenta. Pero bueno, ya que nos basamos en esta lista para el análisis, ¿qué franquicia de Capcom nos queda para que sea representada en Smash? La primera de ellas es Monster Hunter. Esta franquicia, como sabemos, tiene representación en Smash con Rátalos. Se esperaba el cazador, pero aún no hay señales de él, aunque todo puede ocurrir. La segunda franquicia es Okami. Esta franquicia ha llegado a Switch hace poco, por lo que es posible. Amaterasu es un personaje muy querido por la comunidad. Luego tenemos a Beautiful Joe, siempre se lo menciona en todos los Smash, tiene un gran fanbase en Japón y Estados Unidos, así que también podría ser. Y por último, algo alocado que se me ocurrió es que sea Regina de Dino Crisis. Sé que la franquicia está muerta hoy en día, pero ¿se imaginan su inclusión en Smash? Le daría un gran empujón y que todos compren un posible remake de Dino Crisis. Se vale soñar, pero es muy improbable. Ahora continuamos con los representantes de Sega, que a diferencia de lo que muchos creen, Bayonetta representa más a Platinum Games que a Sega, ya que fue desarrollada por esta, y no por Sega. Sega solo la distribuyó, y si lo vemos así,
Sega solo tendría un representante en Smash, y es Sonic. Muy poco, en mi opinión. Así que veamos qué otros personajes puede ofrecernos Sega como DLC. Kiryu Kazuma de Yakuza. Es el personaje de Sega con más probabilidad. La saga Yakuza es muy popular en Japón, y a pesar de tener una atmósfera madura y seria, también con sus misiones secundarias tiene un toque bizarro que haría que su inclusión en Smash sea más que posible. Luego tenemos a Axel o Blaze de Street of Rage, la popular saga Beaten Up, que contará con una cuarta entrega muy pronto, que buscará revivir la franquicia. Por lo que ya saben, su inclusión en Smash le iría como anillo al dedo. Y finalmente tenemos a Ryo Hazuki de Shenmue. Con su último juego, Shenmue 3, que ya ha salido para la PlayStation 4, pueden optar por hacer un port para la Switch y ayudar a la franquicia a realzarse. Bien, continuemos con las empresas que han dado un personaje como DLC. ¿Podrán incluir otro más? Pues de poder pueden, pero yo creo que primero le dejarían su inclusión a otra empresa. Sin embargo, analicemos el caso de que sí se dé que una de estas empresas repita e incluya otro personaje DLC. Empecemos con Atlus, la empresa que incluyó a Joker, pues no hay otra franquicia, según mi opinión, que cumpla con la popularidad necesaria para ingresar a Smash. Solo Persona para mí debería figurar por parte de Atlus, y ya está incluida. Luego tenemos a Square Enix, que ya ha incluido a Cloud de Final Fantasy y al héroe de Dragon Quest. Square Enix tiene todavía franquicias que explotar en Smash, pero estas dos yo creo que son las más posibles y populares. Sora de Kingdom Hearts. Este personaje viene pidiéndose desde Brawl, y es el sueño de muchos fans, liderando la tabla de personajes más pedidos en Europa y Estados Unidos, y saliendo segundo en Japón. Es el personaje por excelencia que la mayoría quiere. No me incluyo porque no me gusta Sora. La segunda es un ícono de los videojuegos, Lara Croft de Tomb Raider. Lara fue el primer amor de muchos, y me incluyo. Fue una de las más emblemáticas personajes femenina protagonista. Para mí lo fue, y marcó parte de mi infancia, por lo que su inclusión en Smash sería un buen modo de homenaje hacia ella, y toda su franquicia, que sin dudas se merecen un lugarcito en Smash, aunque sea como espíritus. Continuamos con Microsoft, la empresa rival que hizo algo histórico y tiene un representante en Smash, Banjo y Kazooie. ¿Será que podremos ver otro representante más? Veamos quiénes podrían ser. Pues yo solo veo a dos candidatos posibles, ya que se ha descartado a Master Chief. El primero de ellos es indiscutido, Steve de Minecraft. Ahora con Minecraft nuevamente en boca de todos, sería una gran forma de terminar el Fighter Pass. Es el segundo personaje más pedido en Europa y el quinto más pedido en los Estados Unidos. Sin dudas, Minecraft es un ícono en el mundo de los videojuegos. Si quieres ver su análisis más profundo, puedes verlo en el link que dejaré en la descripción. El otro es Cuphead, pero creo que para este ya ha pasado su tiempo de gloria. Sin embargo, todo es posible. Si quieres ver su análisis Smash, también te lo dejaré en la descripción. Y por último, en cuanto a empresas que prestaron un personaje DLC, tenemos a SNK. SNK parecería que nos dio todo de sí, dándonos espíritus, canciones y todo prácticamente de su empresa. Pero a mí me sigue haciendo ruido que no haya habido espíritus de Metal Slug y que solo nos hayan dado algunas canciones. ¿Será que todavía existe una mínima chance de ver a sus personajes en Smash? Con un escenario que los acompañe, espíritus y mucha más música de la franquicia? Pues el tiempo lo dirá. Mientras, si quieres ver su análisis Smash, te lo dejaré en la descripción. Bien, ya hemos finalizado con las empresas que han colaborado con un DLC. Ahora, ¿quiénes más podrían ser tomados en cuenta? De Arc System Works tenemos a Guilty Gear y BlazBlue. Algún personaje quizás pueda ser incluido, pero no los veo como para cerrar el Fighter Pass y ser el quinto DLC. Y en cuanto a Konami, que ya nos ha dado casi todo lo que tiene con Bomberman, Metal Gear y Castlevania, solo Contra sería la única franquicia que les queda que podría llegar a Smash, y tiene razones para hacerlo. Luego tengo 4 personajes más que siento que tienen alguna chance si los planetas se alinean. El primero de ellos es Sub-Zero de Mortal Kombat. Todos sabemos que Sub-Zero y Scorpion son los personajes más populares de la franquicia, incluso más que su protagonista Liu Kang.
A mí me llamó mucho la atención y me hizo un bastante ruido que Bergman desconfirmara a Scorpion cuando no estaba siendo pedido ni nombrado por nadie, salvo por mí en mi análisis Smash, que por cierto, que ya que estamos puedes verlo, te lo dejo en la descripción. Es raro que diga que Scorpion no estará, y no directamente ningún personaje de Mortal Kombat, por lo que me hizo pensar en esta posibilidad. Y si no es Scorpion, pero sí es Sub-Zero, ya veremos. Otro personaje que muchos odiaron que hiciera su análisis Smash, pero yo me divertí mucho haciéndolo, es el personaje de Fortnite. Si bien Fortnite no es tan popular como antes, y es más odiado por muchos que amado, hay que ser realistas y ver su popularidad. ¿Es suficiente para ingresar a Smash? Pues dependerá de Nintendo. La tercera es un personaje femenino destacado en el presente, Chun-Li de Nier Automata, desarrollada por Platinum Games. Este personaje fue muy popular y el juego fue todo un éxito, pero solo por su popularidad es que mantiene una chance. De hecho, está en el puesto número 9 en Estados Unidos y en el 10 en Japón. ¿Será suficiente para llegar a Smash? Y por último tenemos a Reimu Hakurei de Touhou Project, un personaje mencionado en el último tiempo como posible personaje en Smash y también bastante popular en Japón. No puedo mencionar mucho sobre ella porque no la conozco bien, pero como les digo, sé que es popular y que se ha mencionado para Smash. Ahora, veamos lo más difícil, pero no imposible, la inclusión de un personaje de Sony en Smash. Esto todavía no se ha desconfirmado y está generando mucha expectativa. ¿Por qué los leakers aún no desconfirman un personaje de Sony? Por lo menos como mínimo hace un poco de ruido. Los personajes que yo creo que tendrían más oportunidad o que son más populares hoy en día para ingresar a Smash son Kratos de God of War, Nathan Drake de Uncharted, Sir Daniel de Medieval y Ratchet & Clank. Kratos solo lucha contra su violencia, pero ha sido suavizado correctamente en PlayStation All Stars, por lo que puede volver a ocurrir. Su inclusión a Smash sería una bomba, sin dudas, y una hermosa forma de cerrar el Fighter Pass. Ya hice su análisis Smash también, así que puedes verlo en la descripción si quieres. En cuanto a los otros tres, tienen las mismas chances de ingresar, todo dependerá de ver si es que Sony puede ingresar a un personaje, y a cuál de todos elegirán. A mí todavía se me hace sospechosa la presencia de Sony en el torneo de Smash. Ya veremos qué es lo que pasa, ya que es ahora o nunca, porque si pasa el quinto personaje DLC y no es un representante de Sony, yo creo que habrá perdido una gran y única oportunidad, y a menos que se alineen los planetas otra vez, esto quizás no vuelva a ocurrir. Finalizando, tenemos la posibilidad de que el último personaje sea un representante de Nintendo, algo que tiene mucho sentido la verdad, si lo piensas bien. Nos hemos acostumbrado a ver personajes de empresas Tier Party como DLC, que ya ni pensamos en representantes de Nintendo, porque sí. Si este fuera el caso, Nintendo finalizaría con un personaje suyo en el Fighter Pass. ¿Y quiénes podrían ser los candidatos en ese caso? Para mí, si esto ocurre, debería ser una bomba. No creo que sea un personaje de Xenoblade Chronicles como muchos piensan, porque ya pasó su tiempo. Quizás antes hubiera estado bien su inclusión, pero para mí ya es tarde. En cuanto a un Pokémon de Galar, podría ser, es el juego más reciente de Nintendo, pero sabemos bien la inclusión de quien haría volar internet, y es la inclusión de Waluigi. Si bien sabemos que es muy complicado, en su tiempo pasó de todo en torno a este personaje. Quién sabe, quizás estaba planeado desde el inicio y nos querían dar esta bomba como quinto personaje DLC. También hay una teoría que está circulando en la red, la cual dice que el quinto personaje DLC será un personaje totalmente nuevo, creado únicamente para Smash, que vaya con la historia de World of Light, es decir, con los antagonistas Lumina y Lugura. Un personaje original totalmente creado para Smash y que sería incluido como DLC. Pues todo puede pasar, se oye interesante, y eso explicaría el por qué los leakers solo pueden desconfirmar personajes y no confirmar nada, porque nadie conoce al personaje ya que es nuevo y no pertenece a nadie. Esto ha pasado con otros juegos de pelea. En KOF 14 por ejemplo se incluyó a Nag, un personaje totalmente nuevo a la franquicia mediante el DLC.
Así que bien, estas son todas las posibilidades que veo de personajes posibles para el quinto personaje DLC. Si nos basamos en que la lista de todos estos personajes desconfirmados es real. Ahora, para finalizar, daré mi conclusión final, basado en mi opinión. Ustedes pueden dar la suya, obviamente. Si lo de los personajes desconfirmados es real, de todas las opciones que mencioné, yo creo que estos personajes son los que tienen más oportunidad, porque yo sigo insistiendo en que el quinto personaje DLC deberá ser una bomba. Será un personaje que vuelva locos a muchos por su inclusión final. Yo estoy entre Steve de Minecraft, Lara Croft de Tomb Raider, Sora de Kingdom Hearts, Kratos de God of War, Waluigi de Super Mario, Sub-Zero de Mortal Kombat y un personaje totalmente nuevo original de Smash. Yo creo que la inclusión de alguno de estos personajes sería un buen cierre de oro para el Fighter Pass y que además volvería locos a los fans de Smash. Obviamente me gustaría incluir a Crash también ahí, pero como está desconfirmado no puedo, ya que el juego que hacemos se basa en eso, pensar en alternativas a la lista desconfirmada. Esto es lo que yo creo que sería una bomba. Ahora, tranquilamente puede venir Sakurai y poner al Goomba como personaje final y nos trolea a todos. Todo puede ocurrir. No hay nada dicho y ni siquiera lo que dicen los leakers puede ser real. Pero este fue un análisis y juego, podría decirse, por si lo de los leakers llegara a ser real, donde les muestro qué hay más allá de esos personajes, qué candidatos podemos ver, cuáles son las opciones, pues aquí en este video ya les he contestado. Si creen que hay algún personaje que he olvidado y que ustedes consideran que debería haber estado en el análisis, también háganmelo saber en la caja de comentarios. Y díganme su lista de personajes que según ustedes piensan que sería una bomba su inclusión. Y cuál creen que será finalmente el quinto personaje DLC. Los estaré leyendo. Pues estaba editando el video, entro a Twitter y justamente Xavi acaba de publicar un tweet referente a Sora de Kingdom Hearts, donde prácticamente lo estaría desconfirmando. Así que si nos basamos en los leakers, otro personaje más estaría descartado. ¿Quién será finalmente el flamante quinto DLC? Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba, compártelo con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver más videos así. Sígueme en mis redes sociales de Twitter y Facebook. Apoya mi contenido convirtiéndote en miembro del canal, donde obtendrás varias recompensas como agradecimiento. Y por último, sigue las páginas alrededor de KOF y Super Smash Bros. Ultimate, ambos sitios donde encontrarás amor por las respectivas franquicias y diverso contenido. La información de todo lo que mencioné lo encontrarás en los links de la descripción. Además te informo que estoy realizando directos semanales en el canal, así que si gustas acompañarme en cada uno de ellos, te estaré más que agradecido. Bien, eso ha sido todo por ahora. Se despide su amigo Javi Wario. Hasta la próxima.